Cuando hablamos sobre la situación de España, de las empresas, de la economía y de la batalla cultural, pero por Dios, qué mejor persona que mi buen amigo Marcos de Quinto, que además de ser una persona que conoce la empresa mejor que nadie, que tiene un libro maravilloso sobre el tema que todos tenéis que comprar, debéis también seguirle porque es el presidente de Pie en Pared, que es la asociación en la que estamos defendiendo la batalla cultural. ¿Cómo estás, Marcos? Pues muy bien, pero secretario. Secretario, bueno, es secretario. Bueno, no pasa nada. Bueno. Aquí, como decíamos sí. Siempre, o sea, hay que equivocarse en la graduación por arriba. La graduación no siempre para arriba. Además sí, te lo mereces, además te lo mereces. Marcos, vamos a hablar sobre esto de la batalla cultural, porque hemos tenido una semana absolutamente increíble en la que hemos visto pues cómo ha llegado Milei a España y de repente se ha creado un revuelo tremendo porque da la batalla cultural sin complejos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo eso en un país que probablemente está un poco ahogado por esto de lo políticamente correcto? Sí, mira, yo creo que la hegemonía cultural de la izquierda ha hecho mucho daño, pero ha hecho mucho daño a la derecha también. Es decir, y llega un momento en que gran parte de los partidos de centro derecha o derecha en Europa, de alguna manera han asumido el marco conceptual de la izquierda, han asumido su lenguaje, han asumido sus postulados y nunca han presentado una alternativa, nunca han luchado contra ese marco, sino lo han aceptado. Y lo único que han empezado pues es básicamente a utilizar la gestión o la parte, digamos, más técnica para diferenciarse. Pero Milei yo creo que ha sido un soplo de aire fresco porque ha plantado cara a esa hegemonía cultural de la izquierda. Una hegemonía cultural de la izquierda que ya no pertenecía solamente a la izquierda, sino a la izquierda a la derecha, porque de hecho en el caso de Argentina había una izquierda peronista y una derecha peronista. Es decir, y lo que hace de alguna manera Milei es saltar y plantear esa batalla sin complejos y empezar a decir las cosas por su nombre. Es decir, el socialismo es equivocado. Socialismo, socialdemocracia es un planteamiento equivocado. Da sus argumentaciones y no tiene miedo a que le caiga la del pulpo encima. Claro. Y eso es un poco la lección que yo creo que la gente tiene que tener, que es cómo combatir el socialismo. Pues el socialismo se combate primero entendiendo bien la estrategia de la izquierda, siguiente, teniendo datos y argumentos, pero muy importante también es no teniendo miedo y enfrentarse a esos postulados. Y si encima te enfrentas con cierta dosis de humor, pues es muchísimo mejor porque comunica muchísimo mejor esa dosis. Y cuando hablamos de la batalla cultural en España, ¿tú qué es lo que percibes que se está haciendo? ¿Correcta o incorrectamente? Bueno, yo creo que no se ha enfrentado realmente desde el punto de vista ideológico, no se ha enfrentado la derecha tradicional a los postulados de la izquierda. Hay gente, porque claro, yo no quiero generalizar ni quiero hablar de partidos, porque dentro de los partidos hay distintas sensibilidades y distintas personas en esto. Pero, por decirlo de alguna manera, dentro de la derecha ha habido como dos tipos de estrategias. Una, que en vez de combatir al socialismo y al nacionalismo, lo que se ha hecho es, porque combatir al socialismo requiere tiempo, esfuerzo y argumentación. Claro. Es decir, imagínate por un momento que fueras socialista, y no te quiero ofender a un liberal como tú, pero si fueras socialista y yo te tuviera que convencer que ser socialista es una estupidez, tendría que esforzarme, gastar tiempo, convencerte y argumentación. Pongamos, yo soy económetra, P igual a Q a 50% ante la incertidumbre. Imaginemos que yo convenzo a la mitad de las personas a las que pretendo convencer de que ser socialista no es lo correcto. Pues de esa mitad, una mitad muy probablemente me odiaría, porque diría, ha tenido que venir Marcos y me ha convencido de que llevo siendo tonto durante toda mi vida. Y entonces solamente un 25 a lo mejor diría, oye, pues gracias por haberme abierto los ojos. Entonces, eso es un tema que cuesta y que requiere esa confrontación ideológica y esa argumentación. Pero hay gente de la derecha que le es más fácil, en vez de hacer ese trabajo, decir, bueno, mira, yo la verdad es que también soy un poquito socialista. Claro. O, mira, yo es que también soy un poquito nacionalista. De esa manera es efectiva, porque ganas votos,
pero nunca haces ganas esa educación que a veces requiere la sociedad para sacarla del hoyo en el que la hegemonía de la izquierda le ha metido. Entonces, lógicamente, te encuentras que gente trabaja más esto, independientemente de los partidos. Es decir, hay partidos, es decir, yo no quiero decir que si el PP hace una cosa u otra, pero sí hay gente que tiende a coger esta vía más sencilla y menos educativa, y hay otra gente que sí hace esa labor educativa desde la derecha. Y a mí lo que me parece que es peligroso es que mientras se abandona la batalla de las ideas y mientras se abandona la batalla cultural o se cae en esa estrategia cómoda de decir, bueno, ¿sabes lo que te digo? Que voy a mirar hacia otro lado esperando que lo que son ideas que nunca funcionan, no funcionen y por lo tanto, por lo menos a mí no me afecta, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que ha pasado en la Unión Europea. La Unión Europea nace como un proyecto de libertad, de progreso, de unión, de libre comercio, de defensa de la industria, de las empresas y de los contribuyentes. Y probablemente por inacción, yo decía en un artículo hace una semana, decía, los malos no ganan cuando das la batalla, los malos ganan por la inacción de los buenos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Mira, te voy a contar una anécdota, porque tiene que ver también un poco con esto de la hegemonía y la Unión Europea. Estaba en una conferencia, creo que era en Zamora, con empresarios, y al final, en el turno de preguntas, una persona me hizo la siguiente pregunta y me quedé pensativo porque no tenía yo la respuesta inmediata. Me dijo, Marcos, ¿por qué crees que las grandes empresas del IBEX, etcétera, todos abrazan la Agenda 2030 y abrazan, pues bueno, más o menos todo este wokismo que hay alrededor de estas tendencias? Yo me quedé pensativo, me puse un poco en mis propios zapatos cuando yo era presidente aquí en Iberia de Coca-Cola y le respondí lo siguiente. Mira, yo creo que todos los altos ejecutivos de empresas lo que desean es que su empresa sea percibida como una entidad que contribuye al bien de la sociedad. Eso es. Todos deseamos eso cuando estamos, ya sea pues Banco Santander, BBVA, Telefónica, queremos que nuestra empresa sea percibida como alguien que contribuye al bien de la sociedad. El problema surge en ¿cuál es el bien de la sociedad? Si el modelo que dice esto es lo bueno para la sociedad es un modelo que lo ha creado la izquierda, y la derecha no ha hecho un modelo alternativo, pues entonces la gente asuma el modelo existente. Por ejemplo, si la izquierda dice que una sociedad mejor es una sociedad en la cual no haya CO2, pues están aceptando que países del este de Europa pasen frío o calamidades con tal de que no contaminen. Yo a lo mejor el modelo alternativo, una sociedad mejor, es en aquella en que la gente no pase frío en invierno en los países del este. Pero ese modelo hay que hacerlo, porque además una sociedad sin CO2, en estos momentos el porcentaje de CO2 en la atmósfera es el 0,04 y si bajáramos al 0,02 se morirían las plantas. Es decir, es un disparate. Pero ese modelo alternativo no existe. Y el modelo que todos consumimos en estos momentos es el de la Agenda 2030, que es una agenda con truco, porque lógicamente... Claro, porque la Agenda 2030 en sí misma no tiene nada. O sea, la Agenda 2030 son 17 discurso de Mises, es decir, que no hay hambre en el mundo, que todo el mundo sea bueno, que tal, todo este tipo de cosas. Pero el problema es cuando uno baja a ver cuáles son las políticas que se hacen dentro de esto, ahí se habría una discusión. Porque lógicamente, oye, que la mujer tenga igualdad, perfecto, pero si por otro lado con la Agenda 2030 estás importando culturas que no tienen ese respeto hacia la mujer, pues entonces es bastante contradictorio. Pero este es el tema, cuando me estabas hablando de Europa, es ¿qué es Europa? Porque Europa, es decir, yo creo que todos la defienden, incluso aquellos partidos que algunos acusan, es que no son pro-europeos, son pro-europeos, lo que pasa es que quieren a lo mejor en un modelo de Europa que es distinto al que tenemos. Pero en estos momentos llega un momento en que uno piensa, ¿quién ha decidido esto? Por ejemplo, ¿quién decidió que los coches eléctricos, que además es muy contaminante su producción, muy ineficiente, que en estos momentos ha habido coches que han explotado en los barcos mientras se transportaban? Es decir, todo esto, ¿quién lo ha decidido? ¿Se ha votado en los países? ¿Se ha hecho el harakiri y la industria? Parece ser que Alemania ahora está retrocediendo en esto, porque no ha habido un debate realmente sobre esto. Entonces, al final, creo que hay gente que incluso sospecha que...
organizaciones globalistas o gente en Davos que no ha sido votada por ningún lado, de alguna manera marcan agendas dentro de nuestras estructuras de Europa que luego al final permeabilizan a los países. Y dices, no, yo creo que debería salir de los países y de lo que es realmente la soberanía europea que viene de los ciudadanos, que digan arriba qué es sobre lo que hay que regular y lo que no hay que regular. Sí, pero yo creo que no es ni eso. Yo creo que es que, fíjate, no es ni eso, porque muchas veces decimos, muchas veces en el debate se genera la idea de, bueno, es que esto lo está imponiendo un grupo de personas directamente. Y resulta que no. Y resulta que dices, pero si ninguna de estas personas, yo he estado en Davos 5 veces, ¿no? Nunca, no están imponiendo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay una serie de gente, como tú bien decías, que está vendiendo su agenda y el resto no actúa. Y el resto mira hacia otro lado, ¿sabes? Claro, como tú bien dices, pues una empresa del IBEX 35 mira los 17 puntos de la Agenda 2030 y dice, lo firmo yo, lo firma Marcos, lo firma todo el mundo. El problema no son los 17 puntos, sino las políticas que van detrás. ¿Y quién ha creado esas políticas? No ha venido de las empresas ni de grandes sectores de poder. De donde ha venido es precisamente de esos grupúsculos que son una minoría pero hacen más ruido. Claro, pero muchas veces lo que siempre se dice, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, porque totalmente. De repente dentro de esas regulaciones europeas, pues digo, por poner otro ejemplo, es decir, a nuestro campo, a nuestra agricultura o incluso a nuestra ganadería, pues lógicamente se imponen determinado tipo de regulaciones bajo el precepto de vamos a proteger a los consumidores y entonces vamos a impedir estos fertilizantes o estos piensos o estas vacunaciones o esto tal. Vale, perfecto. Pero si luego hay otra agenda por otro lado de comercio libre, no sé qué, no sé cuántos, pues te puedes encontrar que ambas decisiones separadas te están haciendo que tú tengas que competir tu producción europea con gente que no está sometida a esas restricciones y que en estos momentos pues, puede competir a precios distintos. Entonces, al final, el que no exista realmente una visión total sobre qué es lo que queremos y tal, y que puedan existir estas contradicciones, pues llegan momentos donde se generan muchísimas tensiones y de alguna manera hay un sentimiento de que nos hacemos el harakiri, porque Europa... Yo creo que ya ni es un sentimiento. es que sucede que estamos en un momento geoestratégico, estamos en un momento muy complicado internacionalmente. Y vemos por un lado eso, el eje Rusia, China, Irán, y en algún momento Europa, con ese buenismo, pues bueno, hemos estado dando pasos hacia atrás, es decir, básicamente una desmilitarización total, porque los presupuestos militares pues, se han reducido en todos los países, hemos tenido este buenismo de apertura de fronteras y tal, que dices apertura de fronteras para que se hagan de oro los de las mafias, por lo menos entonces cobramos nosotros los 5.000 euros o los 3.000 euros a los de las pateras y no que se los queden los otros, digo, por lo menos que reduciríamos algo de deuda. Pero todo este tipo de cosas nos han llevado a una situación donde que tenemos que replantearnos nuestro papel y tener nuestra propia defensa y tener una visión que no sea de este buenismo que al final se nos está volviendo en nuestra contra. Totalmente, absolutamente. Por eso hay que dar la batalla cultural y por eso es tan importante que todos los que estáis viendo este programa sigáis a Marcos de Quinta, sigáis todo lo que escribe, que además es muy importante y muy relevante, y es muy importante que sigamos cada uno poniendo nuestro pequeño granito de arena. Mil gracias por venir, ya sabes que estás en tu casa, Marcos. Un placer. Hasta la próxima. Un placer, Dani.